Bien, amigos, seguimos. Estamos con José Olivera, representante de la Central Obrera, concretamente de PIT-CNT a nivel de FENAPES. Buenas tardes, gracias por estar. Desde Rivera, ¿cómo está todo por ahí, José? Gracias por estar, ¿eh? Muy buenas tardes, Néstor. Un saludo a ti, las felicitaciones, el abrazo en este día a las trabajadoras y trabajadores. Efectivamente, como tú recién decías, salimos hace instantes del acto binacional que se está desarrollando, porque todavía no ha concluido aquí en la ciudad de Rivera, acto que además tiene la participación de compañeras y compañeros de varias organizaciones sindicales de la hermana Santana do Livramento, y que lamentablemente por cuestiones del tiempo los organizadores tuvieron que reubicar su realización y se está haciendo en un lugar cerrado, concretamente en el local de la Asociación de Maestros de aquí de Rivera. Por lo tanto, hicimos la opción de retirarnos un poquito del local, que está muy cerquita de donde nos encontramos ahora, para poder desarrollar la entrevista, porque bueno, en este momento se está desarrollando una parte cultural artística que forma parte del acto muy importante, un acto muy simbólico, muy interesante, particularmente, reitero, por la activa participación de un número importante de sindicatos del departamento, nucleados todos ellos, como es claro, en nuestro PCNT, pero también de importante número de sindicatos de la hermana ciudad fronteriza de Santana del Libramento, y una presencia significativa del movimiento estudiantil, particularmente secundario y de formación en educación, en esta jornada de movilización, de militancia, de acto que se desarrolló y se está desarrollando todavía aquí en la ciudad de Rivera. José Olivera, ¿cuáles son los pilares fundamentales de la proclama del PIT-CNT en este 1 de mayo? Bueno, yo creo que el primer elemento es el retomar la perspectiva, la memoria histórica en un año 2023 cargado de mucha simbología, de mucha importancia, de acuerdo a la rica historia del movimiento sindical, pero sobre todo en momentos donde hay una pretensión de quienes hoy gobiernan el país de disputar la hegemonía cultural en términos de la construcción de un relato falso sobre incluso el papel de la clase obrera organizada en lo que fue la defensa de la libertad y la democracia. 50 años de la huelga general es para nosotros un elemento que tiene que llevarnos a renovar el compromiso con la libertad y la democracia, un hecho inédito en la historia del movimiento sindical regional y mundial, que fue claramente una respuesta sabia, trabajada durante mucho tiempo por parte de quienes forjaron la unidad del movimiento sindical, que fueron capaces de construir no solamente una perspectiva de resistencia del propio movimiento sindical, sino de un conjunto de aliados del campo popular, entre ellos o entre otros el movimiento estudiantil. 40 años de aquel magnífico acto del 1 de mayo del año 83, que no quiere decir que en la hora oscura de la dictadura fascista no se hubiesen encontrado mecanismos para mantener viva la actividad de nuestras organizaciones sindicales, incluso pequeñas acciones que conmemoraba ese 1 de mayo, pero claramente el 1 de mayo del 83 fue un acto masivo que marcó un punto de inflexión en el proceso diríamos, de combate y de apertura democrática, de combate a la dictadura y de apertura democrática que se efectivizó poco tiempo después. Y sobre todo, un hecho muy trascendental que yo hablaba con algunos jóvenes aquí en Rivera. No olvidemos que muchas fuerzas de la reacción, muchas fuerzas que estaban al servicio de los militares, algunos de ellos vinculados a partidos como el partido, a sectores del Partido Colorado o a sectores del Partido Nacional, hasta veían en esa generación que fundó el PIT como una cuestión de suerte de eliminar lo que era la CNT, pero claramente no hubo, como dijo Héctor Rodríguez en su momento, y que hoy es lema de este 1 de mayo, la clase obrera no fallará, y allí la clase obrera no falló porque el PIT era la continuidad histórica de la CNT, y bueno, y en marco de unidad se hoy mantiene hasta el día de hoy como PIT-CNT. Por lo tanto, también esto tiene su importancia porque en este momento, donde el proyecto de ajuste, donde el modelo de desigualdad que se pretende imponer, claramente busca deslegitimar, limitar y hasta en cierto sentido perseguir la acción sindical y gremial. Y no lo están haciendo sin disimulo, porque no solamente hay represión o limitación a la libertad sindical, sino que cuando uno analiza, por ejemplo, lo que pasa con los gremios estudiantiles y en particular en los últimos días lo que ha sido la situación del IABA, claramente hay una pretensión también de limitar, de reprimir a el movimiento estudiantil en esa alianza histórica de obreros y estudiantes que se ha forjado a lo largo de nuestra rica historia. O sea que el primer elemento nos parece que este es clave. El segundo elemento tiene que ver con desentrañar por dónde ha pasado
las principales claves del modelo de ajuste, de recortes que se expresan en el terreno económico, que se expresa en la limitación de derechos, que se expresa en los recortes que se producen en áreas claves de la vida del país, que tiene que garantizar derechos como son los recortes en educación, en salud, en vivienda. Ese modelo que se ha construido, que cuando uno lo puede graficar como una U, ¿no? Donde comenzó un proceso de recorte paulatino, de descenso de que se expresó en los presupuestos, que se expresó en las pautas salariales, en la rebaja de jubilaciones y pensiones, después se estabilizó y claramente ahora van a intentar volver a colocar una parte de eso que se le quitó a buena parte de nuestro pueblo en el marco del carnaval electoral, pero claramente en el medio queda una serie de consecuencias sociales y culturales y hasta políticas, podríamos decir, muy importantes que no se van a revertir. Por lo tanto, desentrañar este modelo de ajuste, este modelo de la desigualdad, que lamentablemente el ministro de Trabajo decía en las últimas horas, el discurso de Marcelo Abdala no conduce con la realidad. Primero se equivoca doblemente, ministro, primero porque la lógica de atacar al mensajero es la debilidad de quienes no tienen argumento para rebatir los argumentos que se pusieron, y segundo, no es el mensaje de nuestro compañero presidente, es el mensaje del movimiento sindical en su conjunto. Por lo tanto, hablar con la sociedad estos temas importantes. Y por último, trazar una perspectiva de esperanza. Creo que la colocación desde hace ya algún tiempo de la perspectiva de la realización de un tercer Congreso del Pueblo, que ya fue abrazado, que ya había sido trabajado por un número importante de organizaciones sociales, construido desde los distintos territorios, desde los distintos lugares del país, con participación de organizaciones sociales, trabajadores del medio rural, estudiantes, jubilados, organizaciones vinculadas a la promoción de derechos en términos de género, en términos de salud sexual y reproductiva, en fin, todo ese entramado social que se ha venido conjuntando en los últimos años para generar una perspectiva de esperanza a nuestro pueblo, porque en definitiva creemos que no solamente hoy se trata de resistir, de enfrentar este proceso de recorte, sino que también hay que ir construyendo programas y correlación de fuerza capaz de levantar una perspectiva de cambio, de esperanza, de transformación, donde vuelva a colocarse en el centro los derechos de hombres y mujeres, mujeres y hombres, y sobre todo darle una perspectiva de esperanza a las futuras generaciones que están siendo fuertemente atacadas y que incluso muchos de este proceso de recorte que se están produciendo hoy van a tener un efecto negativo sobre la vida de las nuevas generaciones y por lo tanto el compromiso político también de delegarle a nuestros jóvenes, a nuestras niñas, un mundo, una sociedad, un país diferente al que se pretende construir. Explicar muy bien también lo que es la reforma de la seguridad social, la reforma de las jubilaciones, más que la seguridad social. Sí, efectivamente, Néstor, mirá, yo le decía recién a un grupo de jóvenes acá en Rivera, perteneciente al gremio estudiantil de lo que es el Centro Regional de Profesores, que en los últimos días ha estado movilizado porque, entre otras cosas, no se le está garantizando su derecho a la educación, porque los recortes los tienen hasta el día de hoy, a pesar de ya hace 2 meses empezaron los cursos sin profesores, es decir, toda una problemática que hemos venido denunciando. Le decía, no hay mejor cosa para definir esta reforma de la jubilación que la propia metáfora que usó el presidente de la República. Y uno puede decir, o es inconsciente de lo que dijo, o lo dijo siendo claramente con un grado de honestidad política. Esta metáfora de la leche con agua, le decía, para quienes venimos y somos canarios, como en mi caso, que Y el nacimos acá en la nuestro, década del... ¿Cómo? y el nuestro, Claro, canario. exacto. Sí, sí, nacido y criado en Suárez, decimos, sexta sesión del departamento de Canelones, ¿no? Pero le decía, cuando nosotros nacimos en aquella época, no había leche en sachet, no había la política o la costumbre social de la compra de la leche industrializada. Tenía el vecino, la vecina, que vivía en la zona con un carro, tarros de aluminio, y traía lo que era leche de tambo. Todos decíamos, no, no, vamos a tomar leche de tambo. Y la desconfianza de las amas de casa era, vos, este día nos estará agregando agua a la leche, porque si es así me está estafando, ¿no? Me está Seguro. estafando. Y las viejas se daban cuenta, me decían, mi vieja me acuerdo decía, cuando hervía leche, este ya le echó agua, mirá la nata flaca que hizo la leche cuando hirvió porque tiene agua. Y los estaban estafando, en realidad, ¿no? Entonces, que el presidente de la República diga que la reforma de las jubilaciones comenzó siendo una cosa y terminó siendo otra, porque se le agregó agua con esa metáfora que utilizó, yo creo que
tiene que ver con una de las pocas cosas ciertas que ha dicho. Es una estafa, pero es una estafa para los trabajadores actuales, pero también es una estafa para las futuras generaciones. Por lo tanto, importante hoy lo que se coloca desde el discurso de, entre otros, del compañero Marcelo Abdala, de el movimiento sindical. Está bien, no pudo revertir el proceso que se dio, no pudo revertir ese engendro que se dio en tomas y dacas con los propios integrantes de la coalición que entraron a transformar, buscando prebendas, incluso hasta para la libertad condicional o la libertad domiciliaria de los genocidas que hoy están presos. Hasta esa inmoralidad se llegó. Pero tampoco esto quiere decir que no sigamos en una perspectiva futuro tratando de generar una perspectiva de cambio de esa reforma y de enfrentarla. Entonces, colocar la posibilidad cierta que hoy el movimiento sindical está estudiando mecanismos constitucionales, particularmente mecanismos que están asociados a instrumentos de democracia directa para introducir mediante reforma constitucional algunos elementos estructurantes que sirvan primero para asegurar el carácter universal, el carácter intergeneracional, el carácter solidario y no lucrativo del sistema de seguridad social en su conjunto y no solamente de jubilaciones y pensiones. Es una posibilidad cierta. Allí colocamos una perspectiva que habrá que discutirla desde el punto de vista de la viabilidad técnica en cuanto a los recursos constitucionales, que habrá que discutirla en cuanto a su contenido concreto, pero que claramente emite una señal de que no se está dispuesto a aceptar cualquier cosa o de cualquier forma. Por lo tanto, creo que hoy se han transmitido mensajes claros, hoy se ha hecho mucho hincapié en esto. Yo creo que es clave el rescate de la memoria histórica, porque entender el presente, proyectarse hacia adelante, no se puede hacer si uno no tiene claro de dónde viene, cuál ha sido el papel de la clase organizada, del campo popular en general, las políticas de alianza, la defensa de la libertad y la democracia, la lucha por la recuperación democrática, lo que eso costó, porque si no, pareciera que da todo lo mismo, y efectivamente no todo lo mismo, no todos estuvimos del mismo lado, no todos fuimos culpables del terrorismo de Estado, allí había otros sectores que sí fueron partícipes de ese terrorismo de Estado y otros que lo enfrentaron, y particularmente el movimiento sindical. Vamos cerrando que se nos viene Gerardo Bleyer, pero la estribo. Qué valiente estribo, pero ya como dos o tres estribos. ¿Cómo está el tema de la educación de la perspectiva de FENAPES eh, con este gobierno? ¿Cómo vamos? Mirá, nosotros estamos trabajando fuertemente, creo que en los próximos días, ya incluso te lo puedo dar como primicia, estamos trabajando sobre un diagnóstico que a nosotros nos da que estamos ante una emergencia educativa nacional. El gobierno está preocupado en hacer campaña en marketing con la reforma, con la transformación que está imponiendo, pero la realidad indica que hoy tenemos dificultades con la infraestructura de los centros educativos, que no se ha invertido un peso en los últimos 3 años. Hoy tenemos dificultades con el estudiantado, hay demandas concretas que el estudiantado está colocando, problemas de salud mental que se expresa en después los elementos de vínculo de los propios estudiantes, problemas de seguridad alimenticia. Tenemos estudiantes que van con hambre a los centros educativos, esto no lo resuelve el MIDES, no lo resuelve la falta de trabajo que tienen muchas familias, pero tampoco las instituciones educativas se hacen cargo. Tenemos problemas por el lado de los docentes. Fíjate que desde que comenzó el año hasta acá, llevamos ya más de 150.000 horas docentes que no se han dictado, reitero, 150.000 horas docentes que no se han dictado, generando una situación muy contradictoria. Tenemos estudiantes sin docentes, sin poder ejercer efectivamente su derecho a la educación, mientras que también tenemos trabajadores sin poder ejercer su derecho al trabajo. Bueno, toda esta realidad que la política de marketing, bueno, que lleva a absurdos de en el marco un recorte presupuestal, donde si no hay plata para la alimentación escolar, donde no hay plata para la infraestructura de los centros educativos, donde no hay plata en el discurso oficial, ¿no? Para cubrir los cargos que hacen falta y que son requeridos por el sistema educativo, hoy tenemos que la ANEP invierte publicidad en el fútbol y en el básquetbol para promocionar su reforma. Bueno, creemos que esto ya se hace insostenible, ¿no? ¿Hasta cuándo en algún punto la educación pública, su magro presupuesto que ha sufrido recorte, por ejemplo, va a seguir sosteniendo la campaña? Muchas veces son los que tienen que dar respuestas a cosas que tienen que resolver la administración, no lo resuelven, pero que con sus justos términos, tanto familias, tanto estudiantes reclaman soluciones que no se pueden resolver desde los propios centros educativos. Por lo tanto, hay una situación que nosotros estamos diciendo que es de emergencia educativa,
emergencia nacional educativa, porque estos problemas los encontramos a lo largo y ancho del país, que en algún sentido una parte importante de esto lo vamos a tener que discutir en la próxima instancia presupuestal de la rendición de cuentas, pero también hay que generar un fuerte estado de opinión pública de apoyo a rediscutir a cómo hoy la ANEP particularmente está invirtiendo el presupuesto que tiene y esta locura de carrera que tiene de marketing político para promocionar una reforma que no se discutió con nadie, que ha recibido el rechazo del promedio general de docentes, de estudiantes, de académicos, y que solamente en la calle Libertador y Colonia entiende que es lo mejor para el país. Por lo tanto, preocupante, se vienen meses de movilización, se vienen meses de mucho diálogo con los distintos actores del sistema educativo a nivel del país, porque reiteramos, hay cosas que ya no resisten o no se aguantan más. José Olivera, presidente de FENAPES, actualmente orador en el acto 1 de mayo, Binacional Rivera Libramento. Gracias por estar. No, gracias a vos, Néstor, como siempre, ha sido un gusto. Un abrazo a todos por allí, ¿eh? Un abrazo a ese ¿Cómo actazo no? que me Se lo han imagino que va a dado. estar por allí. Gracias, gracias.